Ella mira pasar desde su lejanía las vanas estaciones, el ademán ligero con que idénticos días se despiden, dejando solo el eco, el rumor de otros días apagados bajo la gran marea de su corazón. De todos los que amaron ciertas edades suyas, ciertos gestos, las mismas poblaciones con olor a leyenda, no quedan más que nombres a los que a veces vuelven, como a un sueño cuando ella interroga con sus manos el apacible polvo de las cosas, que antaño recobrara de un larguísimo olvido. Sí, ese siempre tan lejos como nunca, esa memoria apenas alcanzada en un último esfuerzo, por la costumbre de la piel o por la enorme sabiduría de la sangre. Ella recorre aún la sombra de su vida, el afán de otro tiempo, la imposible desdicha soportada, y regresa otra vez todavía, desde el fuego de las profundas ruinas a su tierna paciencia, al cuerpo insostenible, a su vejez. Igual que a un aposento donde solo resuenan las pisadas de los antiguos huéspedes que aguardan, en la noche, el último llamado de la tierra entreabierta. Ella nos mira ya desde la verdadera realidad de su rostro. La abuela, de Olga Orozco. Este poema está en Poesía Completa y en su primer libro, Desde Lejos, del que ya hablamos en el primer capítulo de Dan. Este es un encuentro con el género policial. Y entonces, ¿por qué yo regreso a Olga Orozco? ¿Por qué me meto con la abuela? Porque hoy vamos a conocer a la primera detective que pisa estos suelos pampeanos para que ustedes también la recorran. Estamos hablando de Miss Marple de Agatha Christie y por supuesto vamos a llamar a Damián Repetto. No nos queda otra. Miss Marple no es una abuela, pero sí es una anciana. Digo, no es una abuela como la protagonista del poema de Olga Orozco, pero sí es una anciana y una anciana que está todavía muy activa y que la ha creado Agatha Christie. Contanos un poco. Hola, Damián Repetto. Hola, Cintia Alcaraz. Contanos un poco sobre Agatha Christie primero, antes de entrar a Miss Marple. Ya hemos hablado de ella un poquito y repitamos lo que dijimos. Es probablemente la autora que más libros ha vendido en la historia de la humanidad. Es decir, autora y autor, porque nadie ha vendido tantos libros como Agatha Christie. Nació como Agatha Clarissa Miller, ella nació en 1890, murió en 1976. Se casó en 1914 con un tipo que se llamaba Archibald Christie, que era un negociante, un banquero, un trader, diríamos hoy, ¿no? ¿Y cómo nace su vocación literaria? Nace en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Ella fue voluntaria enfermera y en los intersticios que dejaba la muerte, ella se dedicaba a la escritura. De esa práctica nace su primera novela, que se llama El caso Styles, donde aparece su personaje más famoso, el detective belga Hercule Poirot o Hércules Poirot. Pero también ella tiene una vida interesante, si se quiere, en términos policiales. Hacia 1926 estuvo durante 11 días desaparecida. Condujo su auto hasta el borde de un barranco y desapareció. Todo Inglaterra la buscaba. Para ese momento ya era una persona muy célebre, una escritora muy conocida. ¿Y qué es lo que había sucedido? Ella se había enterado de que su marido tenía un amante. Entonces desapareció, se fue a un hotel en un pueblito perdido y se registró con el nombre del amante de su esposo. Y estuvo durante 11 días hasta que alguien vio en el diario su foto y la reconoció. Cuando la fueron a buscar con la policía, Scotland Yard, toda la parafernalia, lo que dijo ella era que tuvo un ligero lapso de amnesia. Sí, pero antes creó la escena, ¿no? Puso el auto al borde de un barranco. Y era una escritora de policiales. En 1928 se divorcia, se separa, pero conserva el apellido Christie.
estuve leyendo, no supe bien por qué lo conserva. Creo entender, un poco por las costumbres y otro poco porque ya Agatha Christie era una marca registrada y iba a ser muy difícil que volviera a imponer otro nombre, ¿no? Ya tenía obra publicada, ya era muy famosa. Escribió en total en su vida 67 novelas, unos 150 cuentos y 2 o 3 obras de teatro. Su obra, La ratonera, que también es de corte policial, fue la obra que más años estuvo en cartel en Inglaterra, en Londres. Aún hoy sigue en cartel, desde hace casi 50 años se la representa semanalmente. Y siempre dicen a sala llena. A sala llena. Pero, ¿cómo la recibían los escritores, los hombres del policial a Agatha Christie? Mira, ella forma parte de un grupo, pese a lo que nos puede parecer en general, los intelectuales, los escritores ingleses suelen ser menos machistas de lo que parecen. Digamos, después del fin de la era victoriana, el siglo XX tuvo una cierta apertura, ¿dónde? En las clases pudientes, porque Agatha Christie era de una clase muy pudiente, ¿no? Pienso, por ejemplo, la escritora importantísima como Virginia Woolf, también era muy respetada en los círculos intelectuales, lo que llamaba ella el círculo de Birmingham. Bueno, y Agatha Christie forma parte de lo que se conoce como la época de oro del policial, ¿no? En el policial de enigma, y había otros escritores muy respetados como Gilbert Keith Chesterton, Dorothy Sayers, Brown, formaban lo que se llamaba el Detective Crime Club, ¿no? El club de los escritores de novelas detectivescas, porque en el mundo anglosajón no les dicen novelas policiales, les dicen novelas detectivescas. Y ellos en el Detection Club lo que hacían era pasarse los manuscritos y escribieron una obra en conjunto, cerca de 8 escritores, que se llama El Almirante Flotante. Esa historia, la del Almirante Flotante, esa idea de escribir los escritores más importantes policiales del momento, una novela en conjunto, fue replicada acá por Benito Pairó, Conrado Nalerroslo, Horacio Quiroga, y otros más cuyo nombre no recuerdo, Holmberg, cuyo nombre no recuerdo ahora, que se llamó El Paraguas Misterioso. Una novela que replicaba la lógica del Detection Club, pero era, digo, sumamente respetada, creo que a fuerza de éxito. ¿Y hay hoy alguna escritora que, bueno, se asemeje al nivel de pregnancia que tuvo Agatha Christie? No, yo creo que no. Yo creo que nadie hay que tenga la importancia de ella, que es. Hay. Con Agatha Christie. Dije pregnancia, no impregnancia, porque me quedó. No, digo que con Agatha Christie sucede algo que es lo inverso a lo que sucede con Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Agatha Christie probablemente sea un nombre que resuene mucho más que el de Hercule Poirot, que el de Miss Marple, o el que de otros detectives. Ella es la detective. Claro, o de otros detectives que ella ha inventado, ¿no? Una pareja que eran espías. En cambio, con Arthur Conan Doyle sucede al revés. Él era un prolífico escritor, pero su detective, Sherlock Holmes y Watson, son mucho más famosos que Arthur Conan Doyle, ¿no? Este éxito, hay ciertos personajes que tienen un éxito en el conocimiento que excede con creces el éxito de sus autores. Digo, probablemente muchísima gente haya oído hablar del Quijote y no tenga la más pálida idea de quién es Miguel de Cervantes Saavedra. Digo, algo así sucede con Conan Doyle. En cambio, Agatha Christie, no. Saben que es una enorme escritora de policiales, que es hiper famosa, que ha escrito muchísimo, pero quizá no vengan tan a la mente tan rápidamente los personajes. En el próximo bloque vamos a meternos con la detective, efectivamente, Miss Marple, a través de uno de los cuentos, ¿no? Que la tiene como protagonista, y es La Ahogada.
Sir Henry Clittering, un ex comandante de Scotland Yard, está pasando unos días de vacaciones en Saint Mary Mead. Se hospeda en la casa de los Bantry. Esa mañana, cuando se levanta a desayunar, ve cierta agitación en la casa. La señora Bantry le cuenta que está todo el pueblo muy conmocionado porque ha aparecido Rose Emmet muerta en el río. La versión que circula, los chismes, es que la mujer se suicidó porque ha quedado embarazada de un hombre comprometido y la vergüenza la empujó al suicidio. En ese interín llega a la casa la señora Marple. Lo llama aparte a Henry Clittering y le dice: Rose Emmet no se suicidó. Rose Emmet fue asesinada y yo sé quién la mató. Pero no puedo ir a la policía porque no me van a tomar en cuenta. Soy una pobre ancianita. Pero, le dice, si usted interviene, si usted, que es un ex comandante de Scotland Yard, pide participar de la investigación, es posible que los policías se sientan honrados. Y no solo eso, dice la señora Marple, saca un papelito de su bolsillo y le dice: en este papel está el nombre del asesino. Intrigado, Henry Clittering le pide a la policía participar de la investigación y logra que lo dejen participar, logra que lo inviten. Rápidamente la hipótesis del suicidio se descarta, primer acierto de la señora Marple, porque la mujer tenía moretones en los brazos. Entonces deduce el patólogo que alguien la agarró de los brazos, hizo fuerza y la empujó hacia el río. El principal sospechoso es Rex Sanford. Es un arquitecto londinense que está de paso por Saint Mary Mead y el pueblo lo odia porque trae ideas demasiado modernas para un pueblo conservador como Saint Mary Mead. Él efectivamente es, o fue, amante de Rose Emmet. Es el padre del hijo que llevaba a la mujer, pero niega rotundamente ser el asesino. Hay un solo testigo, o un casi testigo. Se trata del niño Jimmy Brown. Al momento en que murió la mujer, aproximadamente a las 8:30 de la noche, él estaba jugando en las inmediaciones del río. Y dice esto: vi a alguien empujar una carretilla. También vi una silueta que podría ser la de Rex Sanford. Y también escuché a Joe Ellis. Es decir, dice el niño, no escuché a Joe Ellis, escuché el silbido de Joe Ellis, que todo el tiempo se la pasa silbando la misma canción. ¿Quién es Joe Ellis? Es un carpintero de Saint Mary Mead que estaba profundamente enamorado de Rose Emmet, al punto tal de que quiso hacerse cargo del hijo bastardo de la mujer. Vive en una pensión en la casa de la señora Bartlett. Cuando van a hablar con él, él admite lo anterior, admite su amor por Rose, pero niega haber sido el asesino, porque a la hora en que ella murió, él estaba arreglando la cena en la cocina. Ese dato es confirmado por la señora Bartlett. Está un poco confundido el señor Clittering, vuelve a meter la mano en su bolsillo, vuelve a buscar el papel, lo despliega, mira el nombre del asesino que escribió la señora Marple y vuelve a hablar con ella. Cuando le cuenta todo lo que investigó, la señora Marple dice: eso no puede ser, ahí hay un error o una mentira, porque Rose Emmet murió un viernes y los viernes la señora Bartlett, que es la lavandera del pueblo, hace el reparto de la ropa. Entonces Henry Clittering lo mira sorprendido, como diciendo: no entiendo. Quiero decir que la señora Bartlett no podía
certificar que Joe Wellis estaba en la cocina arreglando su alacena, porque en ese momento estaba repartiendo la ropa que había lavado durante la semana por el pueblo. Con esa información vuelven a la pensión de la señora Bartlett. Joe Wellis admite que estaba cerca del río al momento en que murió Rose Emmott, pero que cuando se lo contó a la señora Bartlett, ella le dijo que mejor dijera que estaba arreglando la alacena, porque como se conocían sus relaciones con Rose, es probable que lo culparan a él, que es un hombre tan bueno, tan amable. No quería que culparan a un inocente. Mientras está discutiendo Clittering con Joe Wellis, la señora Marple se acerca a hablar con la señora Bartlett y le dice: yo sé que fue usted la asesina, y si no habla, va a morir un inocente. Entonces la señora Bartlett rompe el llanto, habla pestes de Rose Emmott y admite su culpabilidad. Henry Clittering mira una vez más el papel donde está anotado el nombre de la asesina, esboza una sonrisa y lo tira. Dice la señora Marple en otro de los cuentos: he llegado a conocer la naturaleza humana y llegué a esta conclusión: las personas no son ni buenas ni malas. En ocasiones son simplemente estúpidas. Miss Marple en Bang, esta viejita detective que a partir de una observación crítica de su propio pueblo nos trajo hoy la develación del asesino, la asesina en todo caso, de La Ahogada, un cuento que tienen que ir a leer. Pero Damián, repito, ¿qué es el Club de los Martes? El Club de los Martes es un invento de Agatha Christie. Miss Marple aparece por primera vez en el libro Los 13 problemas de Miss Marple, o 13 problemas para Miss Marple, de 1927. Allí se explica el funcionamiento de este Club de los Martes. Ese día, por semana, en la casa de la señora Marple, en el pueblo de St. Mary Mead, se junta un grupo de personas, entre la que está Henry Clittering, uno de los protagonistas del cuento La Ahogada, un sobrino de Miss Marple, y otro grupo de personas, con esta premisa: alguien debe contar una historia policial, cuanto más truculenta mejor, cuyo resultado conozca, y el resto de los asistentes tienen que tratar de adivinar / deducir quién es el asesino en cada caso. Y lo curioso es que en este Club de los Martes siempre es Miss Marple quien descubre la verdad de los hechos, y no solo descubre la verdad de los hechos, sino que siempre lo hace en función de algún hecho que sucedió en su pueblo, ¿no? Siempre procede por analogía, pero analogías totalmente descabelladas. Así, porque el verdulero X no consiguió duraznos en junio, eso significa que el asesino está... O sea, son caminos deductivos muy locos y muy graciosos. Bueno, pero ella tiene una conceptualización respecto de qué es el pueblo, ¿no? Y por qué cualquier cosa que ocurra en el mundo, ella lo puede resolver mirando a su pueblo. Claro, a ella, en las primeras páginas de los relatos, la subestiman. ¿Qué puede saber? Por ejemplo, un viajero cuenta un accidente, un asesinato que hubo en la costa azul francesa. Entonces, cuando es Miss Marple quien quiere dar su interpretación de los hechos, un poco que la subestiman, como esto: ¿qué puede saber usted de los vericuetos de esos paraísos si nunca ha salido St. Mary Mead? Y ella lo que propone es que el pueblo es una suerte de microcosmos. Las bondades, las maldades, los egoísmos, las miserias, los crímenes, los deseos, los odios y los amores que operan en el mundo, operan también en el pueblo, pero en menor escala. A partir de lo micro se puede deducir lo macro, porque las pasiones humanas son muy pocas.
Las personas, dice ella, como decía al final del relato, no son ni buenas ni malas. Son en general estúpidas y siempre actúan del mismo modo, ya sea en St. Mary Mead, en Londres o en Hong Kong. Yo creo que en cada pueblo hay una Miss Marple, porque es sentarse en la vereda y empezar a poner el ojo al que pasa y cómo pasa y a qué horas pasa. Sí, es un personaje que ha sido muy adaptado al cine y la televisión. Hay como 4 o 5 series. Sí, es un personaje. Momento de la historia. Ahora te digo por qué es tan especial Miss Marple. Pero la escena que más se repite es la de ella sentada o en su mecedora, en la sala de su casa, o por ahí en un jardín, tejiendo, ¿no? Siempre está tejiendo, haciendo labor de punto, dicen las traducciones. Y en ese juego de tejido, ella va armando el tejido del relato, ¿no? Ella va descubriendo las situaciones. ¿Y por qué es tan especial, me parece a mí, Miss Marple? Primero porque no abundan las detectives mujeres, sobre todo en la novela clásica. No abundan las escritoras, no abundan las detectives, ¿no? Y por otro lado, opera un contrapeso perfecto a Poirot. Claro. ¿No? Mientras que Hercule Poirot, el otro gran detective de Agatha Christie, es un viajero que hoy está en Bagdad, mañana en Egipto, pasado mañana en Londres, en Brujas, en París. Es un viajero, un hedonista que disfruta mucho de comer, del movimiento. Ella es una mujer pacífica, estática, que casi no investiga. ¿No? Casi no investiga, sino que simplemente escucha, y como vive en un pueblo donde se viven en minúsculo las pasiones humanas, puede conocerlas en profundidad y a partir de ese conocimiento que ella dice tener de la naturaleza humana, acercar la respuesta a los enigmas. Ella protagoniza unos 20 y pico de cuentos y cerca de 12 novelas, según calculé. ¿Qué me ibas a contar de las series? Que te dije que hay como 4 o 5 series. Que justamente así como hay personajes teatrales que son consagratorios para los actores ingleses, o sea, hacer Hamlet, hacer King Lear, Macbeth, son consagratorios. Para las grandes actrices inglesas, hacer de Miss Marple es realmente consagratorio, es un punto de llegada, una cúspide, porque es un personaje, pese a ese aparente estatismo, muy, muy rico, muy lleno de detalles en los libros. Y además son sumamente entretenidos porque ella goza de la impunidad que le dan los años. Entonces dice cuestiones terribles de todos, siempre con eufemismos, pero con eufemismos que todos comprenden, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la vida sexual de sus interlocutores, de sus anhelos. Siempre es muy cruel, pero lo dice todo tejiendo y con una sonrisa socarrona. Hasta acá el capítulo de Bang. Hoy nos ocupamos de Miss Marple a través de Agatha Christie, o al revés, ya no sé cuál es cuál. Estoy segura de que a lo largo de estos encuentros fuiste a buscar a las bibliotecas, a los anaqueles, a los cajones de saldos de las librerías, varias de las recomendaciones que te hicimos. Si todavía estás ahí quedándote quieto, te invitamos a que lo hagas, porque para eso es este programa que hacemos en la televisión pública pampeana. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino.